Saludos, queridos amigos de Soy Deporte. Compartimos con ustedes la conferencia de nuestro querido compañero Rubén Herrada Guedes, profesional venezolano, radicado en el Ecuador durante ya varios años, y que durante este tiempo ha demostrado toda su capacidad, especialmente en las pruebas combinadas, pruebas que tienen de todo, tienen velocidad, saltos, lanzamientos, carrera de resistencia. Es decir, es un profesional que tiene un conocimiento vasto y completo respecto al entrenamiento deportivo en esta modalidad. Con ustedes, nuestro querido compañero Rubén Herrada, con el tema rapidez y velocidad. Bueno, saludos compañeros. Vamos a reunirnos esta vez para conversar un poco sobre algunos temas de su interés y del mío propio en lo referente al desarrollo de la velocidad, de la rapidez, de algunos aspectos y conceptos básicos que tenemos que manejar para el desarrollo que ustedes están teniendo en este diplomado de entrenamiento deportivo. En cuanto a los conceptos que nosotros manejamos muchas veces en la cotidianidad, indistintamente tenemos los términos de rapidez y velocidad, los cuales lo entendemos de una misma manera, aunque conceptualmente, desde el punto de vista físico, tienen significados distintos. Si nosotros logramos entender esta diferencia, es súper importante para el desarrollo de las capacidades de los deportistas, por cuanto nosotros vamos a poder trabajar y planificar entrenamiento de acuerdo a algunos aspectos que vamos a considerar al respecto. Igual, yo les recomiendo que manejemos bien los conceptos de la física y la matemática, ya que estos son fundamentales y aplicables en la gran mayoría de los aspectos que conforman la planificación y la puesta en práctica que nosotros tenemos para los métodos y sistemas de entrenamiento con los cuales trabajamos diariamente. La diferencia entre muchos movimientos, los que son cíclicos, los que son acíclicos dentro de las distintas actividades deportivas, nos permite adoptar el entrenamiento adecuado para desarrollar lo que realmente queremos del deportista, de acuerdo a sus características y de acuerdo a nuestras realidades. Si nosotros logramos establecer cada una de estas diferencias y los diversos conceptos necesarios para el desarrollo del deportista, lograremos el objetivo principal que tiene esta ponencia. Veamos los conceptos. Rapidez. Esto lo conocemos desde el bachillerato. La rapidez es un número, es una magnitud escalar y relaciona a las repeticiones que realizamos en un tiempo determinado. También podría hablarse de la distancia que recorre un cuerpo o una persona en un tiempo determinado. Esto sin tomar en cuenta el desplazamiento. Básicamente es un número que nosotros tenemos y que nos va a decir una escala, nada más eso. Ahora, cuando hablamos de velocidad, la velocidad es una magnitud vectorial, donde nos relaciona el desplazamiento o cambio de posición en el tiempo empleado para hacerlo. Es decir, y esto es muy importante, la velocidad toma en cuenta la dirección de ese desplazamiento, el sentido de ese desplazamiento y la magnitud o valor numérico que representa lo que anteriormente llamamos rapidez. Si alguno de estos aspectos cambia, entonces la velocidad cambia. Si cambia el punto de inicio, la velocidad cambia. Si cambia el valor numérico o la rapidez, por supuesto que cambia. Si cambiamos de sentido o de dirección, esta cambiará. Tomemos, por ejemplo, una carrera de 100 metros. Todos conocemos. Desde que nosotros viendo la carrera, estamos en la grada, vamos a ver a un deportista que parte y llega a la meta. Si nosotros nos referimos a la velocidad, simplemente pensaremos en la distancia recorrida, que son los 100 metros, y el tiempo que empleó. Sin embargo, en la realidad, esto no sucede así. Cuando analizamos todo el movimiento del deportista, tenemos que a partir de los 100 metros comienza un movimiento acelerado para buscar obtener la mayor rapidez posible. ¿Por qué es un movimiento acelerado? Porque él parte del reposo, parte de cero.
hasta que alcanza su máxima velocidad. Esto aproximadamente, según los estudios, está cercano a los 30 metros de carrera. Seguidamente, hay una aceleración más lenta y esto va a depender del desarrollo atlético deportista de acuerdo al entrenamiento que nosotros estemos llevando con él. Y esto lo llevaría aproximadamente hasta los 50 a 60 metros según los estudios realizados. Aquí tenemos un ejemplo de una carrera de 100 metros que todos conocemos. Tenemos una partida en falso. ¿Ven? Parten de cero, desarrollan una aceleración para alcanzar una velocidad máxima hasta que lleguen a la meta. En el punto que hablamos ahora de los 50 metros, cuando el deportista tiene una segunda aceleración, él puede mantener por un breve lapso la rapidez constante con la que se encuentra en ese punto. Esto lo llevaría, según estudios, como ya he dicho antes, aproximadamente a los 80 a 85 metros. Ojo, esto va a depender del entrenamiento que el deportista tenga. ¿Sí? Ya vamos a ver algunos aspectos de eso. Y finalmente, hay una pequeña desaceleración que lo lleva hasta la meta. Muy pequeña. ¿En qué nos puede ayudar el desglosar una carrera de esta manera? Es bastante interesante lo siguiente. Esto nos ayuda porque de esta manera podemos identificar si hay necesidad de mejorar la rapidez de reacción. Ustedes vieron, por ejemplo, en el video que hay una salida en falso. Ahí hay un problema de reacción. Eso puede ser por distintas formas. La ansiedad, por distintas causas, pero la ansiedad, la adrenalina del momento. También lo que pasa es que no lo tocamos ahí, pero de repente hay un atleta que se queda un poco en esa reacción. Nosotros tenemos que manejar este aspecto y hay entrenamientos específicos para desarrollar la rapidez de reacción. También vemos que hasta qué punto se pueda necesitar el trabajar la llamada resistencia a la rapidez o resistencia a la velocidad. Podemos determinar la pertinencia de los trabajos de potencia, fuerza rápida, etc. Entonces, el desglosar la carrera de esta manera nos va a permitir ver detalles de nuestro deportista en específico. Recuerde que nosotros tenemos que ver el deportista como un individuo único y en base a sus características, sus condiciones, nosotros podemos ir desarrollando los aspectos que queremos desarrollar. En este caso, la velocidad. De igual forma, en los distintos deportes se puede determinar la manera en que podemos trabajar y lo que podemos hacer para mejorar esa rapidez, bien sea de reacción, bien sea de rapidez máxima, de resistencia a la rapidez o velocidad. Esto dependerá de la actividad deportiva que se desarrolle. Podemos hablar de trabajos en equipo, podemos trabajar con deportes de combate, podemos trabajar en el caso del atletismo con deportes individuales, igual pasa en la natación. Todos tienen sus aspectos a desarrollar, pero se pueden enmarcar dentro de estos tópicos que estamos tocando actualmente. Sin embargo, antes de entrar en este punto, es muy importante identificar también si la actividad que se realiza se caracteriza por seguir patrones de movimiento constante. Es el caso de la natación, el remo, el ciclismo, donde tienen actividades cíclicas y por tanto es un movimiento determinado que nosotros podemos abordar para poder desarrollar los aspectos antes mencionados. Igualmente, podríamos estar en un ejemplo de un movimiento complejo, donde las acciones motrices y la intensidad, el trabajo a realizar en un tiempo corto, como lo presenta fútbol, baloncesto, voleibol, son actividades acíclicas, no cumplen periodos constantes. Y en ese caso, el entrenamiento también sería un tanto distinto. Por ejemplo, en los deportes de combate, es muy difícil que hayan movimientos repetitivos de manera cíclica, porque estamos a expensas de los estímulos que nos presente el contrincante. ¿Cómo podemos trabajar en cada caso o en cada fase? Si nosotros identificamos cómo es la actividad, la podemos dividir en fases y eso nos dirá los tipos de entrenamiento que debemos o podemos realizar para el desarrollo de la rapidez de nuestro deportista.
Antes de esto, nosotros podemos ver algunos aspectos metodológicos que se deben tener en cuenta para poder desarrollar la velocidad. En líneas generales, podemos tener presente que los movimientos y gestos deben necesariamente de realizarse a la mayor velocidad posible. De lo contrario, el estímulo que usemos o los estímulos que utilicemos serían insuficientes. De igual manera, las ejecuciones de los movimientos deben tener un ritmo y una intensidad máxima. De lo contrario, no se conseguiría el desarrollo de la velocidad. Es importante todo estos aspectos por cuanto la intención de desarrollar la velocidad obedece a que todos los movimientos sean más rápidos. Simplemente eso. Es necesario hacer pocas repeticiones por cuanto aparece el cansancio. La duración del ejercicio no debe aumentar con las repeticiones. El tiempo de ejecución y de recuperación debe ser sumamente controlado y debe mantener el desarrollo de la serie. Si el tiempo de los ejercicios y las series van a aumento, estaríamos desarrollando otra cosa que no es la velocidad, sino que sería la resistencia a la velocidad. Asimismo, el tiempo de ejecución de los ejercicios debe ser necesariamente corto. Se calcula que entre 4 y 7 segundos. Todo esto va a depender del desarrollo y la edad cronológica del deportista. Esto nos garantiza que estemos desarrollando velocidad. Claro está, como dije ahorita, en la medida que el deportista vaya acumulando entrenamiento, estos tiempos tendrán variaciones en cuanto a la ejecución del ejercicio, las repeticiones y la recuperación. En cuanto a esto de la recuperación, el descanso entre las series debe permitir que el sistema neuromuscular se haya recuperado, de manera que la siguiente repetición se pueda hacer al máximo de velocidad, con la misma intensidad de la repetición anterior. De igual forma, dicha recuperación debe ser activa. Por supuesto, al terminar la ejecución del movimiento, hay un breve lapso de reposo, pero inmediatamente debe haber estiramientos, trotes suaves, algo de movilidad articular que permita que el deportista mantenga el estado de calor del cuerpo. Asimismo, los movimientos y la ejecución de los ejercicios deben ser técnicamente adecuados. En cada momento nosotros debemos estar corrigiendo los aspectos técnicos que lleven al desarrollo de la actividad, bien sea una carrera, bien sea un tramo de combate, bien sea un pedaleo, bien sea ejecución con pelota, siempre debe ser corregido técnicamente. Y cada vez que sean corregidos, lograremos mejorar la técnica y por ende la velocidad de ejecución de lo que estemos realizando. Asimismo, al culminar los ejercicios de desarrollo de la velocidad, el entrenamiento debe continuar con ejercicios o actividades que no requieran mayor carga en el sistema neuromuscular, ya que este podría estar fatigado y no habría buenos resultados. Generalmente, después del trabajo de velocidad, se deben hacer trabajos no técnicos, se deben hacer trabajos de desarrollo de fuerza, se deben hacer otro tipo de cosas, por cuanto el cuerpo neuromuscularmente se puede encontrar fatigado. Algo que es muy importante y tenemos que tenerlo bien presente de acuerdo a la actividad deportiva que estemos realizando. La entrada en calor o el calentamiento previo debe ser controlado de manera que el organismo esté perfectamente preparado para la ejecución de los ejercicios. Y así se evitarían cualquier tipo de lesiones, dado que el trabajo de velocidad requiere una intensidad muy alta, ¿sí? Entonces, debemos estar pendientes. Hay un detalle ahí que se toma yo tomo muy en cuenta y es el hecho de que los deportistas, a medida que pasa el tiempo, el entrenador se confía en que están haciendo los calentamientos adecuados y resulta que no es así. En muchos casos se ponen a conversar y ese tipo de cosas y descuidan el calentamiento, que es una parte muy importante del entrenamiento. Y por ahí pueden venirnos las lesiones de ellos. Medios para el desarrollo de la velocidad. Entre los medios a utilizar para el desarrollo de la velocidad tenemos el desplazamiento, ejercicios específicos del deporte que se realice, ejercicios o partes de movimientos de la ejecución global, de manera que se pueda hacer la mayor velocidad posible y con la adecuada ejecución técnica. Es lo que hablábamos de la carrera de 100 metros. Si yo la desgloso, yo puedo trabajar por partes, ¿sí? Yo puedo trabajar la resistencia a la velocidad, la velocidad de reacción, ese tipo de cosas.
y todo tiene que ser con la mayor velocidad posible. Estos son algunos de los medios que utilizan los entrenadores. Por supuesto, todo depende del nivel de conocimiento y de experiencia que se vaya teniendo. Debemos usar los instrumentos que requieran los deportistas en sus competencias y podemos incluso trabajar con implementos más livianos, con medidas más pequeñas, de manera que nosotros podamos manejar las velocidades al máximo, siempre y cuando tomemos en cuenta muchos de nuestros aspectos técnicos en la ejecución, que es lo que estábamos hablando ahorita. Puedo tomar en cuenta disminuir, por ejemplo, en lanzamiento de bala. Si el deportista lanza con balas de 7 kilos, yo puedo trabajar con balas de 6 hasta de 5, porque van a hacer movimientos más rápidos. Y eso no afecta la ejecución cuando le toque volver al implemento de 7 kilogramos. Ya está demostrado. Incluso podemos alternar 7 kilos, 6 kilos, 5 kilos en el mismo entrenamiento y vamos a mejorar la velocidad. Podemos bajar, ¿cómo se llama? El tamaño de los obstáculos, por ejemplo, en las vallas. En cuanto a los deportes con instrumentos como pelotas, podemos utilizar pelotas un poco más livianas, podemos trabajar con distintos tamaños de pelotas que permitan y faciliten el movimiento para que aumente la velocidad. En el tenis se utiliza también este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, son muchos los medios que nosotros podemos utilizar y eso va a depender de nuestra experiencia previa y además del conocimiento que tengamos del deportista. Nosotros tenemos que estar claros en que una de las cosas más importantes dentro del proceso de entrenamiento es llevar notas de todo lo que se hace, porque siempre vamos a poder comparar con lo que hemos hecho. Esto nos va a permitir desarrollar la capacidad de análisis de nuestros deportistas y comparar de un deportista a otro cuando se nos presenten casos similares y poder entonces tomar la experiencia previa que tenemos. En líneas generales, los medios serán todos aquellos que el entrenador considere que podría influir en la mejora o el desarrollo de la velocidad del deportista. Y por supuesto, dependerá del deporte o actividad que se realice. Cada entrenador entonces debe desarrollar o debe conseguir o se debe adaptar a los medios con los que pueda contar para conseguir el objetivo, que en este caso sería mejorar la velocidad. Yo incluso invito a deportes que no son, por ejemplo, el mío, que yo soy entrenador de atletismo, que pueden ir a la pista y ahí pueden desarrollar actividades fuera de su entorno deportivo y mejoran la velocidad. E incluso a mí me ha pasado que yo he ido a otros sitios también a mejorar aspectos técnicos. Por ejemplo, he ido a los gimnasios de gimnasia y ahí trabajamos aspectos técnicos bien interesantes. Entonces, son medios que puedo utilizar. No podemos circunscribirnos solamente al área donde está nuestro deporte, al tatami, a la cancha de fútbol, ¿no? Podemos salir un poco de eso y algunas cosas podemos mejorar. Hasta acá nosotros hablamos de medios y en la próxima charla hablaremos de métodos y algunos aspectos técnicos, así como ejercicios básicos que nosotros debemos hacer, donde podemos observar ejemplos de técnicas para desarrollar la velocidad. Por mi parte y hasta ahora, muchas gracias.